La doctrina de la Inmaculada Concepción es una doctrina enseñada por la Iglesia Católica. A continuación, te mostraré lo que esta iglesia enseña sobre esta doctrina. Bienvenidos. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Podrás ver más videos como este y muchos más relacionados con Dios y la Biblia. Muy bien, ya estamos aquí ubicados en el nacimiento de María y lo que enseña esta iglesia es sobre la Inmaculada Concepción, que por acá lo tenemos, y aquí como podemos ver aquí tenemos el nacimiento de María. Lo que enseña esta iglesia es que la concepción de María fue de forma especial, y como ellos lo dicen, como esta iglesia lo dice, fue con una gracia especial. Esto quiere decir que fue concebida sin pecado. Sin pecado, esto es lo que esta iglesia dice, y esto quiere decir que ella no tiene pecado, que María desde su concepción no tiene pecado. Para ello tenemos que hablar también sobre el pecado original. Entonces, esta iglesia enseña que María desde su concepción no tiene el pecado original. Entonces, esta iglesia es lo que está enseñando, por eso dice y enseña la Inmaculada Concepción. Esto tiene que ver, como ya había comentado, con el pecado original. Y esta iglesia dice o enseña que es porque María, por ser la madre de Jesús, por ser la madre del Salvador, tenía que ser dotada por Dios de esos dones, de ese don especial, de ser llena de gracia, como también es otro término que esta iglesia suele usar para decir que no tiene pecado. Y bueno, eso es en sí lo que está enseñando. Tiene que ver con la Inmaculada Concepción y con el pecado original. Entonces María, de acuerdo a lo que se enseña, no tiene pecado original. Eso es lo que está enseñando. Y entonces ahora pasemos a ver sobre el pecado original, porque esta iglesia está enseñando sobre el pecado original y que María no nace con ese pecado. Para ello vamos a ver un poco más sobre el pecado original, y para ello aquí estamos. Aquí tenemos a Adán y Eva. Entonces, esta iglesia está enseñando a grandes rasgos sobre el pecado original, que después del pecado de Adán, todas las personas tienen la mancha. Todas las personas después de Adán y Eva tienen la mancha de ese pecado original. Entonces, eso es lo que está enseñando, que todo después de aquí, todas las personas tienen ese pecado. Por ejemplo, aquí Caín y Abel tienen la mancha del pecado original. Eso es lo que esta iglesia enseña a grandes rasgos sobre el pecado original. ¿Y esto qué tiene que ver con María? Tiene que ver porque vamos a volver nuevamente. Vamos a volver. Aquí estamos nuevamente en el nacimiento de María, y tiene que ver lo que acabo de mencionar, que enseña esta iglesia sobre el pecado original, donde comentaba que de acuerdo a lo que enseña esta iglesia sobre el pecado original, es que todas las personas después de Adán y Eva pues tienen esa mancha del pecado original. Y tiene que ver con esto porque se está hablando de la Inmaculada Concepción que enseña esta iglesia. Y pues lo que dice es que ese pecado que tienen todas las personas
después de Adán y Eva, esa mancha de pecado, del pecado original, pues María no lo tiene. Por eso es que le llaman la Inmaculada Concepción, porque María no tiene esa mancha del pecado original. Y eso es lo que está enseñando esta iglesia, que todas las personas después de Adán y Eva sí tienen el pecado original, pero María no tiene ese pecado original, como ya comentaba, por esa gracia particular, por ser la madre de Jesús, por ser la madre del Salvador. Dios la dotaría de esa gracia especial de ser concebida sin ese pecado original del cual ya hemos hablado. También algo que enseña esta iglesia sobre esta misma doctrina de la Inmaculada Concepción es no solo que María nació sin ese pecado original, sino que María a lo largo de su vida tampoco pecó. Esa es otra de las doctrinas relacionadas con la Inmaculada Concepción, donde María no solo fue preservada libre del pecado original, que también enseña esta iglesia, sino que también a lo largo de toda su vida María nunca pecó. Es decir, María continuó sin pecado desde su nacimiento, sin el pecado original, pero también María a lo largo de su vida continuó sin pecado. Esa es otra parte de lo que enseña esta iglesia. También otra cosa que enseña esta iglesia, también relacionado con la Inmaculada Concepción, es que adjudica esta iglesia un paralelismo entre María y Eva. Para la Iglesia Católica existe un paralelismo entre María y Eva. Argumentan que Adán y Eva fueron creados sin pecado original. De esta manera, María sería la nueva Eva. María, aquí está, María, también acá en su nacimiento. Entonces María sería la nueva Eva, concebida, como ya había comentado, sin la mancha de pecado original. Y Jesús sería el nuevo Adán. Entonces, esta es otra de las doctrinas que enseñan relacionada a este tema de la Inmaculada Concepción de María. Es el paralelismo que enseña esta iglesia, que existe entre María y Eva, según dicen. También algo importante que quiero mencionar sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción que enseña la Iglesia Católica es que ya fue proclamada un dogma en el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Y vamos a ver, ahora mismo voy a leer lo que ese dogma dice a grandes rasgos. Dice que la Inmaculada Concepción es la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Entonces, eso es lo que está diciendo este dogma, esta doctrina de la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción ya fue proclamada un dogma, y este sería otro tema sobre los dogmas, pero a grandes rasgos, un dogma, cuando es proclamado de esta manera, quiere decir que esto es una doctrina infalible para la Iglesia Católica. La doctrina de la Inmaculada Concepción es una doctrina infalible, que ahora mismo no voy a hablar sobre la cuestión del dogma de
de esta parte de la infalibilidad no voy a hablar en esta ocasión de esto, pero solo quería comentar que esta iglesia ya enseña esta doctrina como un dogma, como algo que es infalible. Muy bien, ahora pasaremos a ver un poco sobre qué dice la Biblia sobre esta doctrina que enseña la iglesia sobre la Inmaculada Concepción y qué pasajes o qué partes de la Biblia usa esta iglesia para respaldar pues esta doctrina, la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y bueno, aquí tenemos la anunciación a María por parte del ángel Gabriel, y uno de los pasajes que utiliza la Iglesia Católica para respaldar la Inmaculada Concepción, que ya comentamos que es que María fue concebida sin ese pecado original, sin la mancha de ese pecado original, que también es otra doctrina que enseña la Iglesia Católica. Pues uno de los pasajes que utiliza es este de Lucas 1:28, donde el ángel Gabriel le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces la Iglesia Católica utiliza este pasaje para argumentar que María no tiene pecado por ser la llena de gracia. De ahí que esta iglesia también utiliza este término, María la llena de gracia, haciendo alusión a este pasaje donde pues el ángel Gabriel pues le dice de esta manera: salve muy favorecida. Pues la iglesia utiliza esto para intentar respaldar esta doctrina de la Inmaculada Concepción. Y por acá también tenemos aquí todo el pasaje completo, y voy a leer un poco el 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces podemos ver que esta es la anunciación a María por parte del ángel. Y pues como comentaba, esta iglesia toma el versículo 28 sobre todo para intentar respaldar la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y por acá tenemos el versículo 34, por acá dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril. 37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Bueno, aquí tenemos la aceptación de María. Y bueno, retomando el tema, el versículo 28 es el que utiliza por sobre todo para respaldar la Inmaculada Concepción. Y pues aquí lo tenemos para respaldar esta doctrina. Ahora pasaremos a tocar algunos de los pasajes bíblicos que parecen atentar contra esta doctrina de la Inmaculada Concepción que enseña la Iglesia Católica. Uno de los pasajes es Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Iglesia Católica no interpreta este pasaje de forma literal. De acuerdo a ellos, si este pasaje se tomase de una forma literal,
eso querría decir que todos pecaron, incluyendo a Jesús, lo cual eso es imposible. Jesús no tiene pecado. De acuerdo a la Iglesia Católica, algo similar aplica para María. Con esto, de acuerdo a ellos, no solo Jesús es la excepción a ese pasaje. María también queda exenta. De esta manera se sigue sosteniendo que María es sin pecado. Entonces, eso es lo que argumenta la Iglesia Católica para seguir respaldando la doctrina de la Inmaculada Concepción, haciendo frente a este pasaje que pues atentaría con contradecir esta doctrina, el pasaje de Romanos capítulo 3 versículo 23. También otro pasaje que atenta con contradecir esta doctrina es Lucas 1 versículo 47 y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La interpretación de este pasaje, de acuerdo a la Iglesia Católica, es que María en ningún momento se declara pecadora, pero sí salvada por Jesús. Eso es lo que argumenta la Iglesia Católica para seguir respaldando la doctrina de la Inmaculada Concepción. Entonces, de acuerdo a estos argumentos, la Inmaculada Concepción de María sigue vigente y es una doctrina que es enseñada por esta iglesia, por la Iglesia Católica, y ya había comentado que es un dogma para esta iglesia, ya es una cuestión, una doctrina dogmática, y pues es infalible esta doctrina. Y esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción de acuerdo a la visión católica. Aquí abajo en los comentarios déjame saber qué piensas sobre esta doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Si este video te gustó, dale like y compártelo. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invito a ver todos los demás videos que ya están disponibles aquí en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.